A un contacto vía videollamada a esta hora con la doctora Julieta Sagniay desde la ciudad de Guayaquil. Ella es médico y una de las sobrevivientes a la COVID-19 en medio de esa etapa tan fuerte, tan crítica y dolorosa que vivió la ciudad de Guayaquil entre el mes de marzo y abril. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos en este espacio, un poco para conocer su historia, pero también conocer la odisea que vivieron no una ni dos, sino cientos, miles de personas por comprar o adquirir medicamentos que puedan salvarles sus vidas. Bienvenida. Muy buenos días. Sí, primero fue el hecho de buscar un hospital, de encontrar un hospital. Todos habían cerrado sus puertas, estaban ya Colapsados. copados. Pensé en algún momento entrar en una clínica particular, pero pregunté cuánto costaba, $1,300. Eran la 1 de la mañana y me quedaba viendo mis tarjetas, a ver si usaba mis tarjetas. Pero luego dije, después mi familia no va a saber nada de mí. Andaba en mi carro en la madrugada y tenía que buscar dónde dejaba el carro. Acudí al IES de Los Ceibos, me estacioné, pero al entrar vi unas escenas, vi los cadáveres todos y me regresé. Yo ya había entregado el carro al guardia en el parqueo. Decidí buscar amigos conocidos en el hospital IES de Milagro, en donde no puedo negar que la atención, no solo a mí que era médico, a todo el mundo. Vi desde el director cargando camillas, vi a todos los pocos médicos que habían, porque la mayoría se habían enfermado. Acudí allá y me dijeron, aquí no hay medicación. Puse a mi familia a buscar por todos lados a mis pacientes. Tengo muchos pacientes, andaban de farmacia en farmacia en el sur de Guayaquil, en la Florida encontraron la hidroxicloroquina. Luego, como yo no respondía ante varios esquemas, creo que fui la primera, usé yo antirretrovirales, antiparasitarios, corticoides, usé de todo. Yo creo que si me daban algo, tómate este veneno y te vas a salvar, yo creo que lo hacía porque quería vivir, porque es terrible sentir que te ahogas y que nadie te salva. Es algo parecido a eso, que estás debajo del mar, o que en cada aliento de tos te puedes morir. Y observar que el de al lado de mi casa, de la cama mía, amanecía como que estaba dormido en posición fetal, pero estaba muerto, y toda la noche lo había escuchado toser. Entonces quería salvarme. No me di el peligro, sino hasta cuando me dicen que me tienen que bajar a la unidad de cuidados intensivos y empiezan a colocar una sonda y me empiezan a preparar, pero el doctor llama diciendo que no había respiradores, el mismo jefe de cuidados intensivos lo tuvieron que intubar y tampoco había personal. Fue entonces que mi hermano publicó por todas las redes buscando el Atenra, que es un medicamento que no cura el COVID, que fue experimental para mí porque como la fisiología de esta enfermedad es como el mismo de la artritis reumatoide, hay una cascada inflamatoria. El médico concluyó que podríamos usar esto como alternativa. Mi hermano publicó en las redes, se contacta con este señor Muñoz, pero mi esposo encontró en el laboratorio la original. Me aplicaron las 2 ampollas originales y inmediatamente mejoré. La suma de esto, de la hidroxicloroquina, realmente no sé qué te puedo decir, qué me salvó, ya, porque usé tantas cosas. Y al salir me prometí, porque estaban ahí internados el chofer de la ambulancia, estaban 2 médicos, estaba el residente, el médico que me atendió se contagió. Decidí hacerme cargo de esto y de conseguirles medicación a Para mi todos. hermano. Pero doctora, ¿todo Para esto todos. mientras usted estaba internada o en algún momento quizás usted dijo fue a Milagro, la atendieron, la revisaron y la mandaron a su casa? ¿Usted estaba internada mientras buscaban esos medicamentos? 11 días, casi 12 días. No me fui de alta porque estaba bien, me fui de alta porque había amanecido en medio de todos los cadáveres y mi hermana es médico, me dijo, te puedes reinfectar. No, incluso la tomografía no había mejorado, yo seguía con la disnea. Entonces me dice, vas a seguir el tratamiento en casa, no te puedo mantener aquí, no hay personal, todo el personal se empezaba a enfermar. Entonces decidí que al salir de alta iba a hacer algo con los médicos. Un médico que estaba ingresado en una UCI le había escrito a mi hermano que lo salve, que cuál era mi tratamiento. Todo el mundo empezó a preguntar cuál era mi tratamiento porque mi hermano publicó, ya se salvó mi hermano. Usted puede ver los twitters del 22, 23 de marzo, él publicó, él publicó las ampollas en las redes y creo que todo el mundo en ese momento estaba buscando una cura milagrosa y empezó a comprar y a alocarse con las Atenra, como que esto le iba a salvar la vida. Entonces yo al salir me dediqué a buscar medicamentos para los médicos porque yo decía, ¿de qué sirve que compren respiradores si los médicos están enfermos, si los médicos se van a morir? En esa búsqueda es que me contacto yo nuevamente con esta persona, buscándole para 3 médicos, y le doy el número al familiar.
en una de esas lo cuestiono, que por qué están sin Doctora Sagnaí, para ser refrigeración. claro, usted decía el señor Muñoz, nos referimos a Abraham Muñoz, el amigo de Daniel Sí, señor. Salcedo, que actualmente está siendo procesado junto a otros funcionarios de un hospital de Guayaquil por la comercialización de esos productos médicos que fueron donados por una farmacéutica al IES. Sí, así es, con él yo hablé, tenía el contacto de él en mi teléfono con la foto de él en el WhatsApp. Yo lo guardé y le puse un nombre, le puse corrupto a Tenra, porque lo empecé a cuestionar porque estaba vendiéndolas en un cartón y a un familiar de un amigo mío le vendía las de 80 miligramos al mismo precio de las de 200. Entonces decidimos con mi hermano que lo íbamos a apresar. Pero estábamos en plena pandemia, yo no podía salir, estaba convaleciente, todavía me canso, todavía tengo ciertos Ahogos. sí, ciertas secuelas. Entonces no podía salir y el policía nos pedía la denuncia de la fiscalía. Yo le dije, dejemos las cosas ahí y comuniquemos a Laboratorios Roche. Entonces Laboratorios Roche inmediatamente también envió todas las pruebas, a ellos le mandamos audio, todo, las fotos, todo. Lo habíamos citado en la ciudad de San Felipe, pero ya le dije, nos arrepentimos porque no podíamos salir. Doctora, Entonces, y usted decía, doctora, que no solamente se lo debe denunciar a esas personas por la comercialización, sino también por haber puesto en riesgo la vida de las personas que compraron esos medicamentos, que no siguió un protocolo de refrigeración. claro, mi denuncia yo nunca le compré, yo lo cuestioné, me pidió hasta una receta, ahí la deben tener, porque con esa receta yo lo iba a hacer caer. Mi denuncia es como médico, ¿cuántas personas se aplicaron ese medicamento en la casa? A lo mejor, este medicamento tiene efectos secundarios bien graves. Ya se puede aplicar solo en el hospital porque te baja los leucocitos, te puede dar una infección, fiebres, convulsiones incluso. Entonces, este medicamento se usa intrahospitalariamente, por eso yo recuerdo que todo el mundo me preguntaba, ¿qué usaron? ¿Qué usaron? Yo no podía fomentar la automedicación, sin embargo, este señor cargaba nuestras vidas en una camioneta con la temperatura de Guayaquil, en un cartón, y la vida de cuánto se pudo haber perdido. Todos estos meses yo me quedé con la interrogante de por qué se fallecieron mis compañeros a pesar de haber conseguido la medicación. Pensé en algún momento mal, ¿será que no le pusieron las ampollas? Nos quedamos, fue traumático hasta conseguir dinero, recolectar dinero entre todos. Todavía debo de una cuota de una de las ampollas y que ayer me la cobraron, ¿cierto? Y saber que no, me la interrogante, ¿por qué fallecieron? ¿Por qué se usaron lo mismo que yo? ¿Será que se las aplicaron muy tarde? Todo este interrogante hasta que lo veo al señor en la pantalla y yo dije, es él, y da la casualidad que es lo mismo, el mismo que yo tenía en mis contactos. Entonces, eso mi cuestionamiento es como médico, porque esto ya pasa de una comercialización, de un hurto, a un crimen, a una negligencia, a una iatrogenia. Peor si las personas se la aplicaron dentro de la casa. Por ejemplo, una persona que pudo haber comprado esta ampolla Antenra, que usted la dice debe ser mantenida en refrigeración, pero resulta que la cargaban en una camioneta y con semejantes temperaturas en Guayaquil, pudo haber causado un efecto contrario en esos pacientes, dañando aún más o empeorando la salud de las personas que se lo inyectaron en sus casas, porque hay mucha gente que la quería y preguntaba para comprarla por Twitter. Y no creo que todos ellos hayan tenido una receta médica, sino porque escucharon que el vecino, el amigo le recetaron y todo el mundo se apuró a comprarla, como ocurrió en un inicio con otros medicamentos. Claro, yo por ejemplo desarrollé una hepatomegalia, las enzimas hepáticas posterior al medicamento estaban muy elevadas y siendo aplicada dentro de un hospital, porque es con una infusión. También el otro problema es que la ampolla pierde su 47% de su efectividad si no está en la temperatura adecuada, si no está con el contenedor, incluso porque lleva un contenedor que me acuerdo que Roche lo vendía aparte, un contenedor especial, con un gel, con un contenedor térmico, isotérmico es la palabra. Entonces sí, por un lado causó inactividad y quizás estas personas fallecieron porque el medicamento no hizo efecto en el momento correcto, o dos, efectos secundarios de personas que se lo hayan aplicado en sus domicilios. ¿No? Porque quizás usted es médico y conocía que el medicamento debía estar en refrigeración, pero el común de los ciudadanos desconocía eso y la desesperación llevó a comprar esos medicamentos por 800, 1000, 1200, 1500 dólares, sacar la plata de donde sea. Y usted decía, puse casi mi vida en manos de esas personas. En un cartón, porque si yo no me ponía las originales, si no conseguía con el laboratorio, quizás tampoco hubiera sido efectiva esa ampolla. Yo me salvé de que me llevaran a UCI cuando llegó el medicamento. Yo ya estaba preparada, no había respirador, yo estaba en espera de un respirador, estaba en la espera. Entonces, ¿cuántas situaciones así pudieron haber pasado? Lamentablemente las personas no se alientan a denunciar
las personas que fallecieron de mis amigos, están muy dolidos los familiares, me dicen, Julieta, ya no, tenga cuidado, esto y lo otro. Creo que tenemos que alentarnos todos a transparentar esto, porque si no, si tenemos miedo, seguirán haciendo lo mismo. Y justamente eso, doctora, usted puso una denuncia formal en la fiscalía luego de identificar a la persona con la que conversaba a través de WhatsApp para que le venda esos medicamentos, luego viéndolo en la televisión que es la misma persona, porque usted también hacía un llamado a quienes negociaron y compraron para poner una denuncia, pues decía usted que hay un abogado que quiere defenderlos a todos. Así es, ya se han presentado las personas porque yo no le compré. Entonces mi denuncia mi cuestionamiento es como médico sobre la actividad de la ampolla, pero ya se han presentado varias personas a la fiscalía llevando las pruebas. Ojalá que tomen en cuenta esas pruebas, los cactus, los mensajes, porque el señor hasta se daba el lujo de poner en sus estados la plata que se ganaba. Y eso es lamentable, estar jugando con la vida de las personas que buscaban salvar sus vidas. ¿Cuál es? Usted nos decía cuando iniciaba el relato de su historia como sobreviviente de COVID, de que usted se amanecía en la cama del hospital entre pacientes que lamentablemente no lograban ganarle la batalla a este COVID-19. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la gente acá en Santo Domingo cuando los casos están comenzando a elevarse? Ya llevamos hasta el día de ayer más de 200 muertos por casos confirmados de COVID, hay otros que son personas que han muerto por probable COVID, hay muertes por casos sospechosos de COVID, no hay camas en las unidades de cuidados intensivos acá en Santo Domingo y obviamente eso nos pone en una situación muy, muy delicada también, pero hay personas que no entienden la complejidad de lo que estamos viviendo. Sí, como prevención, aparte del lavado de manos, las mascarillas, no tocarse la cara. Las personas nos tocamos hasta 500 veces la cara en el día. Por hora 23 veces incluso. Quitar ese hábito, eliminarlo de nuestras vidas de tocarnos la cara. Podemos cargar el virus en las manos, pero no nos toquemos la cara. Hay que tenerle cuidado a los asintomáticos. Los asintomáticos son súper contagiadores, son los que andan libremente, y guardar a los vulnerables, a los hipertensos, a los adultos mayores, a los obesos, incluso dicen de los del grupo A positivo. Yo estaba en ese grupo, creo, y tener un médico de cabecera. Ante el primer síntoma respiratorio, así creas que es una gripe, tener a tu médico de cabecera. Los médicos ecuatorianos en este momento saben qué hacer, están a la vanguardia, cada uno ha hecho un protocolo, cada protocolo es distinto, no estés automedicándote porque cada medicina funciona distinto. A mí no me pasó nada con la hidroxicloroquina, pero hay que tener cuidado con los adultos, los que tengan hipertensión, a lo mejor otros usan la ivermectina, todos usan cosas distintas. Olvídense del nombre de Aterra porque eso es para uso hospitalario. Pero tener a tu médico al primer síntoma, iniciar. Mi complicación fue que yo inicié el tratamiento después de 5 días, porque también me creí el cuento de la paracetamol y de que era una sola gripe. No te confíes e inicia tratamiento con tu médico, confía porque los médicos ecuatorianos están a la vanguardia con mucha experiencia y así no vas a abarrotar a los hospitales. Solo cuando él te indique que tienes que ir al hospital, lo irás, pero por ahora mantente también. No está de más hacer remedios caseros, todo lo que no te haga daño ni efectos secundarios. ¿Usted perdió algún familiar, doctora Sagnaï? No, cuando salí del hospital tuve la tarea al alta, no solo de ayudar a mis compañeros, sino de ayudar a enterrar a los familiares de mis pacientes. Tenían a sus muertos 5 o 6 días. Y me dediqué en esa labor por Twitter, pidiendo ayuda, hasta tenía que subir las fotos de ayudar a los familiares de mis pacientes, porque tengo muchos pacientes que son muy gratos. Me encontré, el ayudar me dio más aliento, me dio más fuerzas. Esa fue mi labor, luego conseguirles kits, donaciones de alimentos, o sea, pasé por toda esa transición, creo que esa era mi misión, salir a ayudar a las personas. Pero sí lloré mucho por cada médico que se perdía, por cada compañero mío, lloré como que fuera parte de su familia, porque mi misión era que los médicos no se enfermaran para que pudieran ayudarnos si todos nos enfermábamos. Otro de los temas, doctora Sagnaï, es de, por ejemplo, usted vivió y se contagió quizás a mediados del mes de marzo, cuando toda esta pandemia estaba en todo su apogeo en la ciudad de Guayaquil. ¿Usted se puede saber al momento cómo se contagió o con quién tuvo contacto en ese momento? Yo estaba muy expuesta. Desde el 1 de marzo atendí a un chico que vino de Pekín por una beca, que había cruzado por otro aeropuerto, por otros países, y me dijo, solo tengo gripe. Me dice, solo tengo una gripe, y se acercó. Desde ahí empecé a tener distancia de él,
y separé las sillas de mi escritorio. Yo trabajo en distintos lugares, pudo haber sido en muchos lugares, pero fue atendiendo pacientes. Trabajar con pacientes psiquiátricos es difícil porque hasta ahora ellos vienen y me dicen, se sacan la mascarilla, quieren darte un abrazo. Recuerdo un paciente que me dio un abrazo, no crea en esos bichos, me dijo así, y fue de algunas maneras, creo que estuve demasiado expuesta, demasiada carga viral. Los pacientes en la sala de espera estaban tosiendo. Hoy en día estoy atendiendo, pero con extremas precauciones, ya lista a ponerme mi traje y cubrirme bien, porque creo que los psiquiatras estamos mucho más expuestos que los demás médicos, porque los pacientes no obedecen órdenes debido a su deterioro cognitivo. Y esto es obviamente la situación más compleja que estamos viviendo. De lo que ustedes le han dicho a los médicos, doctora, usted se enfermó en marzo, ¿usted a la fecha podría seguir contagiando o le han dicho cuánto tiempo dura la inmunidad de este coronavirus? Bueno, hoy precisamente me voy a hacer otra prueba porque están diciendo que solo dura 3 meses. Voy a realizarme la prueba. Yo estoy haciendo quimioprofilaxis, tratamientos preventivos que no voy a decir porque es decisión de cada uno, ¿no? Sobre qué efecto secundario pueda tener tal o cual medicamento. Otros pueden hacer remedios caseros y estoy de acuerdo en lo que haga para alcalinizar tu cuerpo. El punto es no dejar pasar el virus de la garganta al sistema respiratorio, que se vaya al estómago, hacer muchas cosas. En otros países están haciendo gárgaras de sal, lo que sea en este momento, porque nada es absoluto, todo es preliminar. Creo que... Pero doctora, eso no incluye tomar dióxido de cloro, por ejemplo, que es lo que se está promocionando con intensidad en esos últimos días. Claro, los médicos creemos en evidencia científica. Ese fue mi problema. Yo no ando tomando brebajes así. No, los médicos creemos en evidencia científica. Para un medicamento sacarlo al mercado son 10 años. Lo que pasa es que esta es una enfermedad viral autolimitante y que dura un tiempo en personas que tienen un buen sistema inmunológico. Entonces, así sea la hierba luisa, tú vas a creer que te curó, pero no fue la hierba luisa, sino tu propio sistema inmune. Aquí la clave está en reconocer quién es vulnerable y quién no, y esa persona vulnerable mejor guardarla en la casita. Tengo a mi madre guardada 4 meses, me dice que ya no aguanta. Tengo a mis hijos guardados 4 meses, ya los tengo guardados, ya no, pero es el peligro. Yo soy un arma mortal, por ejemplo, yo que ando en la calle y que regreso a la casa, y ser extremos, la gente se está confiando, está relajándose con las medidas. No podemos olvidarnos porque no hay nada definitivo en esta enfermedad. Y justamente desconfiar de todos, ¿no? No porque es un amigo cercano, creer que no va a tener nada, porque usted nos decía en el inicio, fue a un hospital, vio tanta gente muerta y cogió y mejor se fue para Milagro. Nos decían que cuando usted llegó a Guayaquil, la persona que la atendió en ese hospital no tenía protección y usted le había sugerido que se proteja porque tenía síntomas de COVID-19 y más bien en vez de decirle, sí, me voy a proteger, le habían llamado la atención para que usted no se meta en los protocolos que maneja ese hospital. Claro, decían, yo me recuerdo del que me hizo el hisopado no tenía la máscara facial. Yo le dije, pero te puedes contagiar. Dice, no pasa nada. O sea, tantas cosas que escuché, ¿no? Y esas personas incluso se enfermaron también. Yo no permitía que las enfermeras me tomen los signos vitales porque ellas eran las que más estaban expuestas. Ellas se acercan demasiado al paciente. Le dijo, no, dame el tensiómetro, no te acerques a mí, porque te genera una culpa. Mira, la culpa que yo sentía era, ¿será que yo porque sí tuve plata me pude salvar y los demás no? ¿Será que contagié yo al doctor que se enfermó? Hay un doctor que lo lloré como no, porque yo me sentía que yo lo había contagiado cuando él se acercaba a mí. Entonces, imagínense, si yo que soy psiquiatra, pasé por todas esas situaciones emocionales, hoy en día que estoy atendiendo a las personas, por eso no podía callar. Todos los días se murió mi mamá, pasó esto, doctora, tengo a mi tío muerto en la casa, estoy pensando hacer lo peor. ¿Qué es lo peor? Estoy pensando enterrarlo en el patio. Una señora de Durán me dijo, quiero cruzar el puente, yo no la puedo ayudar en Durán, quiero cruzar el puente. Intentó cruzar el puente con su cadáver. Son tantas cosas que yo he vivido con una médico que quiso suicidarse, y yo nunca lo iba a hacer público en ese momento, ya está mejor. Ella renunció, quiso suicidarse, tuvo un intento suicida. Lidiar con el dolor a diario, tengo que lidiar, no me puede hacer callar, tengo que ser la voz de alguien y buscar de alguna manera transparencia o justicia. Y como lo venimos reiterando aquí en nuestro espacio, quizás hasta no vivir en carne propia con un familiar cercano estos casos dramáticos de COVID-19 o que un familiar cercano se muera por este coronavirus, quizás no vamos a entender la magnitud de lo que estamos viviendo. Sí, tengamos cuidado con los asintomáticos, son los súper contagiadores y los más descuidados. A mí me dice ayer una paciente, dijo, yo tengo COVID, pero no tengo nada, y se saca la mascarilla.
Eso es lo más peligroso en este momento. Por eso creo que aquí hay que testear, rastrear y controlar. Es la clave. Hay que hacer más test posibles y rastrear a estas personas y aislarlas. Porque lamentablemente no hay mucha información en la televisión para las personas advirtiendo. Es porque no quieren crear pánico, tal vez, pero sí hay que tener un poquito de miedo preventivo, sin caer en el pánico. Entonces sí creo que en eso nos pueden ayudar ustedes, los amigos de la prensa. Y doctora, usted es especialista en psiquiatría y salud mental. ¿Cuál es el mensaje para las personas que sí han perdido a sus familiares, que han pasado por esos momentos críticos de tener a un familiar en la unidad de cuidados intensivos, de no saber si esa persona va a salir o no con vida, de que se le muere un familiar y estamos lejos de esa ciudad, a veces en otros países sin poder estar de cerca con la familia, llorando a nuestros muertos? Y eso ha golpeado muchísimo a tanta gente. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Porque quizás no siempre se busca ayuda profesional con un psicólogo, con un psiquiatra, porque dicen, no estoy loco, yo puedo sobrellevar mi dolor solo, pero llega un momento en el que quizás se pueden generar casos de depresión que pueden generar hasta, como usted lo decía, intentos de suicidio. Sí, este es un duelo no normal, este no fue, los duelos normales se pasan normalmente durante un año, las personas, la tristeza, es normal durante el duelo, pero esto no fue un duelo normal, este es un duelo no resuelto, porque no pudiste despedirte de tu familiar, no pudiste tocarle la cara y decirle es la última vez que te veo, no pudiste hacer nada de eso. Fue un duelo traumático y nos vamos a encontrar con una cuarta ola de daño a la salud mental. Ya los estamos recibiendo, personas con mucha ansiedad, la ansiedad se ha disparado, la depresión. Quiero que sepas a esos que te dicen pon de tu parte, que estas personas no es que no quieren poner de su parte, no pueden, porque ya el cuerpo, ya hay un desequilibrio en la química y aquí para eso estamos los profesionales. Siempre le digo a mis pacientes, yo soy el psiquiatra, tú eres como un carro chocado, te tengo que enderezar y de aquí te vas al psicólogo para que te pinte el carro y te deje flamantito. Siempre les digo ese trabajo en equipo que hay entre los dos profesionales. Los psiquiatras somos médicos, podemos diagnosticar si lo tuyo es una tristeza o una depresión mayor. ¿Ya? El psicólogo te va a ayudar a orientarte y a darte técnicas para que no solamente te mejores con medicina, sino con técnicas cognitivas, con técnicas conductuales, con reaprender. Entonces, si tienes ya síntomas, insomnio, palpitaciones, la gente cree que es infarto, hay una diferencia entre la ansiedad y va y gasta dinero en brujos, en cardiólogos, de ley te va a palpitar el corazón porque la ansiedad hace que se genere estrés y cortisol y te vaya al músculo del corazón y te palpite, pero no es un infarto, te va a ir al estómago y va a subir el jugo gástrico y te va a dar gastritis, pero todo esto es producido por la psiquis, todo esto es psicosomático y tiene un origen en tu mente que necesitamos los psiquiatras equilibrar, es un desequilibrio de la serotonina, de las dopaminas que tenemos que ayudarte. No te damos medicamentos que te provoquen dependencia. Siempre ten cuidado con el profesional que no te dé esos medicamentos, ¿no? Es hablar las cosas claras, pero eso sí, el medicamento el que actúa lento, y ahí es que nos viene a ayudar el psicólogo. Mientras actúa la medicina, que es 15 días, necesitamos que el psicólogo intervenga hasta que la medicación actúe. Luego de unos meses se la retira y tú ya habrás terminado este proceso. Esto es necesario que conozca y no llegues a enfermarte, porque estoy recibiendo gente joven con cuadros de ansiedad y que las personas le dicen pon de tu parte y le hacen sentir más inútil o ya olvídate que hay una luz. No, esas frases producen más impotencia a la persona y hacen que la persona se sienta una carga. Llévalo a un profesional, los psiquiatras somos médicos y podemos diagnosticar si tú ya tienes un trastorno o es simplemente una melancolía o una tristeza para que solo lo trabajes con psicoterapia. Y esperamos obviamente que la gente acoja esas recomendaciones. Doctora, queremos agradecerle por su tiempo, por contarnos su historia, por hacernos conocer que quizás de casos dramáticos que no todos lo vivimos y que quizás por eso no todos creemos en la gravedad de esta pandemia por la COVID-19. Un abrazo grande para usted, esperando que quizás usted, su familia esté bien, sigan recuperándose y obviamente que estas personas, todo el mundo pueda seguir las recomendaciones para evitar que la pandemia siga creciendo. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias por este contacto a la doctora Julieta Sagñay.